Capítulo 21. Tía Polly había besado con una ternura tan maternal a Tom que éste olvidó su pesimismo. Su alma se llenó de alegría y se sintió de nuevo feliz. Se fue directo a la escuela y tuvo la suerte de encontrarse con Becky Thatcher en el camino. Su humor del momento determinaba siempre sus actos. Sin vacilar ni un segundo, corrió hacia ella y le dijo: «Me porté suciamente esta mañana, Becky, y de veras lo siento. Nunca lo volveré a hacer mientras viva. ¿Platicamos un rato?» La niña se detuvo y lo miró, desdeñosa, a la cara. «Le agradeceré a usted que se quite de mi presencia, señor Thomas Sawyer. En mi vida volveré a dirigirle la palabra». Echó la cabeza hacia atrás y siguió su camino. Tom se quedó tan atónito que ni siquiera tuvo la presencia de ánimo suficiente para decirle: «¿Y a mí qué me importa, señorita Lista?», hasta que pasó el momento adecuado. Por tanto, no dijo nada, pero eso sí, se quedó temblando de rabia. Entró en el patio de la escuela deseando que Becky fuera un muchacho y se imaginaba la paliza que le hubiera dado. A poco se encontró con ella y al pasar le dijo una indirecta mortificante. Ella le dijo otra, y la brecha del odio se tornó en abismo. Le parecía a Becky, en el acaloramiento de su rencor, que no llegaba nunca la hora de empezar la clase. Tan impaciente se sentía por ver a Tom azotado por lo del libro de gramática. Si le quedaba alguna remota idea de acusar a Alfred Temple, la injuria de Tom la había desvanecido por completo. La pobrecilla no sabía que ella misma se vería pronto en apuros. El maestro, el señor Dobbins, había llegado a la edad madura con un deseo no satisfecho. El anhelo de su vida había sido llegar a ser médico, pero la pobreza lo había condenado a no ser más que maestro de escuela pueblerino. Todos los días sacaba de su pupitre un libro misterioso y se absorbía en su lectura cuando las tareas de la clase se lo permitían. Guardaba su libro bajo llave. No había un solo alumno de la escuela que no se muriera de ganas de echarle una ojeada, pero nunca se presentaba la ocasión. Cada niño y cada niña tenían su propia opinión acerca del contenido de aquel libro, pero no había dos teorías iguales y no había manera de averiguar la verdad. Ahora bien, sucedió que Becky, al pasar junto al pupitre que se hallaba cerca de la puerta, notó que la llave estaba en la cerradura. Era una oportunidad única. Miró en derredor, vio que estaba sola y al siguiente momento ya tenía el libro en las manos. El título en la primera página nada le dijo: Anatomía, por el profesor Sutano. Empezó pues a hojearlo. Encontró una linda lámina a colores en que aparecía una figura humana. En aquel momento, una sombra cubrió la página y Tom Sawyer entró a la sala y le echó una ojeada a la estampa. Becky trató de agarrar el libro para cerrarlo y tuvo la mala suerte de rasgar la página del grabado hasta la mitad. Metió el volumen en el pupitre, dio vuelta a la llave y rompió a llorar de enojo y de vergüenza. «Tom Sawyer, eres todo lo malo que se puede ser en venir a espiar lo que una hace y averiguar lo que está mirando. ¿Cómo podía yo saber que estabas mirando eso? Vergüenza deberías sentir, pero bien sabes que vas a acusarme y... ¿Qué haré? ¿Qué haré? Me pegarán y nunca antes me habían pegado en la escuela». Luego dio una patada en el suelo y dijo: «Pues sé todo lo malvado que quieras. Yo sé una cosa que va a pasar. Espera y verás. Te aborrezco, te odio». Y salió de la clase con una nueva explosión de llanto. Tom se quedó inmóvil, todo perplejo por aquella arremetida. Al cabo se dijo a sí mismo: «Qué chica tan rara y tan tonta, que nunca le han pegado en la escuela. Bah, ¿qué es una zurra? Chica había de ser, todas tan delicaditas y miedosas. Por supuesto que no le diré nada a Dobbins acerca de esa tonta, porque hay medios menos sucios de ponerme a mano con ella. Pero,
¿Qué pasará? Dobbins preguntará quién le rompió el libro. Nadie contestará. Y entonces procederá él como siempre procede. Preguntarle a una por una y cuando llegue a la que lo hizo, lo sabrá sin que se lo diga. A las chicas se les conoce en la cara. Luego le pegará. Bueno, veo que Becky se ha metido en un mal paso y no le veo salida. Tom reflexionó un poco sobre el asunto y luego añadió: Pues le estará bien. A ella le gustaría verme a mí en el mismo apuro. Que se aguante. Tom fue a reunirse afuera con sus bulliciosos compañeros. Pocos momentos después llegó el maestro y empezó la clase. Tom no puso gran atención en el estudio. Cada vez que miraba hacia el lugar donde se hallaban las niñas, el rostro de Becky lo turbaba. Pensándolo bien, no quería compadecerse de ella, pero no podía remediarlo. No podía alegrarse sino con una falsa alegría. Sucedió a poco el descubrimiento del estropicio en la gramática, y la mente de Tom estuvo harto ocupada en sus propias cuitas durante un rato. Becky volvió en sí de su letargo de angustia y mostró gran interés en tal descubrimiento. No esperaba que Tom pudiera salir del apuro con solo negar que él hubiera derramado la tinta, y tenía razón. La negativa solo hizo que las cosas se pusieran peores para Tom. Becky suponía que ella misma gozaría con el castigo y trató de convencerse de que se alegraba, pero descubrió que no estaba segura de ello. Cuando llegó lo peor, tuvo un impulso de ponerse en pie y delatar a Alfred Temple, pero se contuvo haciendo un esfuerzo porque se dijo para sí: seguramente él dirá que yo he roto la estampa del libro, estoy segura. No diré ni una sola palabra, ni siquiera para salvarle la vida. Tom recibió la paliza y regresó a su asiento sin gran tribulación, porque pensó que a lo mejor no era difícil que él mismo, sin darse cuenta, hubiera derramado la tinta al hacer alguna cabriola. Había negado por pura fórmula y porque era costumbre, y había persistido en la negativa por cuestión de principios. Transcurrió toda una hora. El maestro daba cabezadas en su trono. El rumor monótono del estudio incitaba al sueño. Después de unos momentos, el señor Dobbins se irguió en su asiento, bostezó, abrió el pupitre y alargó la mano hacia el libro, pero pareció indeciso entre tomarlo o dejarlo. La mayor parte de los discípulos levantaron la mirada lánguidamente, pero 2 de ellos espiaban todos sus movimientos con ojos atentos. El señor Dobbins, distraído, palpó un rato el libro. Luego lo sacó y se acomodó en la silla para leer. Tom le lanzó una mirada a Becky. Había visto una vez a un conejo perseguido frente al cañón de una escopeta. Becky tenía ese aspecto. Instantáneamente olvidó la riña que había tenido con ella. Pronto, había que hacer algo, hacerlo en un relámpago, pero la misma inminencia del peligro paralizaba su inventiva. ¡Bravo! Una inspiración. Se lanzaría de un salto, se apoderaría del libro y huiría por la puerta como un rayo. Pero su resolución titubeó durante un segundo y la oportunidad pasó. El maestro abrió el volumen. Si la perdida oportunidad pudiese volver. Demasiado tarde. Ya no había remedio para Becky, pensó. Un momento después, el maestro se irguió amenazador. Todos los ojos se bajaron ante su mirada. Había algo en ella que hasta al más inocente sobrecogía. Se hizo un silencio durante el cual se hubiera podido contar hasta 10. El maestro estaba acumulando su cólera. Después habló. ¿Quién rompió este libro? Profundo silencio. Se hubiera podido oír el vuelo de una mosca. El silencio continuaba. El maestro escudriñaba un rostro tras otro, buscando en ellos señales de culpabilidad. Benjamin Rogers, ¿rompió usted este libro? Una negativa. Otra pausa.
Joseph Harper, ¿usted lo rompió? Otra negativa. La inquietud de Tom se hacía más y más intensa bajo la lenta tortura de ese procedimiento. El maestro recorrió con la mirada la fila de los muchachos, meditó un momento y se volvió a las niñas. Amy Lawrence, un sacudimiento de cabeza. Gracia Miller, la misma señal. Susan Harper, ¿fue usted? Otra negativa. La siguiente era Becky Thatcher. Tom se estremecía de pies a cabeza por la excitación y lo irremediable de la situación. Rebecca Thatcher. Tom la miró. Su rostro estaba pálido de terror. ¿Fuiste tú? No. Mírame a la cara. La niña levantó sus manos suplicante. ¿Fuiste tú quien rompió este libro? Una idea relampagueó en el cerebro de Tom. Se puso en pie y gritó. Yo fui. Toda la clase se quedó mirándolo, atónita ante tamaña locura. Tom permaneció inmóvil un momento, recuperado el uso de sus dispersas facultades, y cuando se adelantó a recibir el castigo, la sorpresa, la gratitud, la adoración que leyó en los ojos de la pobre Becky le parecieron pago suficiente para 100 palizas. Enardecido por la gloria de su propio acto, sufrió sin proferir una queja el más despiadado vapuleo que el propio Dobbins jamás había dado. Y también recibió con indiferencia la crueldad adicional de la orden de que tendría que permanecer allí 2 horas al terminar la clase, porque sabía quién había de esperar por él en la puerta hasta el término de su cautiverio, y sin lamentar el aburrimiento de la espera. Tom se fue aquella noche a la cama planeando su venganza contra Alfred Temple, ya que, avergonzada y contrita, Becky le había dicho todo, sin pasar por alto su propia traición. Pero incluso la sed de venganza tuvo que dejar paso a más gratos pensamientos y se durmió, al fin, con las últimas palabras de Becky sonándole confusamente en el oído. Tom, ¿cómo puedes ser tan noble? Capítulo 22. Se acercaban las vacaciones. El señor Dobbins, siempre severo, se puso más severo y despótico porque quería que su clase se luciera mucho en los exámenes. La vara y la palmeta raramente descansaban ahora, a lo menos entre los discípulos más pequeños. Solo los muchachos más crecidos y las señoritas entre los 18 y los 20 escaparon a sus palizas. Las del señor Dobbins eran en extremo vigorosas, pues aunque bajo la peluca tenía el cráneo mondo y lirondo, todavía era joven y no mostraba ningún signo de debilidad muscular. A medida que el gran día se acercaba, todo el despotismo que le llenaba el corazón salía a la superficie. Parecía gozar de un vindicativo placer al castigar las más pequeñas faltas. La consecuencia era que los niños más pequeños pasaran los días en el terror y el tormento, y las noches planeando venganzas. No desperdiciaba ocasión de jugarle una mala pasada al maestro, pero él le sacaba siempre ventaja. El castigo que seguía a cada propósito de venganza realizado era tan arrollador e imponente que los muchachos siempre se retiraban de la palestra muy maltrechos. Por último, se reunieron para conspirar y forjaron un plan que prometía una deslumbrante victoria. Tomaron juramento al hijo del pintor decorador, le confiaron el proyecto y le pidieron ayuda. Él tenía sus propias razones para prestarla con júbilo, pues el maestro se hospedaba en su casa y le había dado al muchacho muchos motivos para aborrecerlo. La esposa del maestro se disponía a visitar a una familia en el campo y no habría nada que interfiriera con el plan.
El maestro siempre se preparaba para las grandes ocasiones, acicalándose con sumo cuidado y emborrachándose un poco. Y el hijo del pintor dijo que cuando el dómine llegara al estado preciso, en la tarde del día de los exámenes, él arreglaría la cosa mientras el maestro dormitaba en la silla. Luego haría que lo despertaran con el tiempo justo para dirigirse precipitadamente a la escuela. Al cabo, llegó un día la interesante oportunidad. A las 8 de la noche, la escuela estaba profusamente iluminada y adornada con guirnaldas y festones de follaje y flores. El maestro estaba entronizado en su poltrona sobre la alta plataforma, con el pizarrón detrás de él. Parecía un tanto suavizado. 3 filas de bancos a cada lado de él y 6 enfrente estaban ocupados por los dignatarios de la población y los padres de los alumnos. A su izquierda, detrás de las filas de invitados, había una espaciosa plataforma provisional en la cual estaban sentados los alumnos que tomarían parte en los ejercicios. Filas de párvulos lavados y emperifollados hasta un grado intolerable de embarazo y molestia. Filas de zafios mocetones. Nevados bancos de niñas y señoritas vestidas de blanco linón y muselina, y muy preocupadas por sus brazos desnudos, por las alhajas de las abuelas, por sus cintas azules y rojas y por las flores de sus cabellos. El resto de la escuela estaba lleno de los escolares que no tomaban parte en el acto. Empezaron los ejercicios. Un muchachito diminuto se puso de pie y hurañamente recitó aquello de: «No podían ustedes esperar que un niño de mi corta edad hablase en público», etc., acompañando sus palabras con ademanes trabajosos, exactos y espasmódicos que hubiera empleado una máquina, suponiendo que la máquina hubiera estado descompuesta. Pero salió del paso sano y salvo, aunque terriblemente asustado, y se ganó un aplauso general cuando hizo una bien ensayada reverencia y se retiró. Una niñita ruborizada tartamudeó: «María tenía un corderito», etc. Hizo una reverencia que inspiraba compasión, recibió su recompensa de aplausos y se sentó enrojecida y contenta. Tom Sawyer avanzó con presuntuosa confianza y se lanzó en el inextinguible e indestructible discurso «O libertad o muerte», con briosa furia y frenética gesticulación que se atascó a la mitad. Lo sobrecogió un terrible pánico. Las piernas le flaquearon y le faltó la respiración. Ciertamente tenía la manifiesta simpatía del auditorio, pero también su silencio, que era aún peor que la simpatía. El maestro frunció el ceño y esto completó el desastre. Tom luchó un poco más con su desleal memoria y luego se retiró, completamente derrotado. Hubo un intento de aplauso que murió al nacer. Siguieron, el muchacho permaneció firme en la cubierta y se desplomó el asirio y otras joyas del género declamatorio. Después hubo ejercicio de lectura y concurso de ortografía. La reducida clase de latín recitó meritoriamente. Vino luego el número más importante del programa: composiciones originales por las señoritas. Cada una de estas, a su turno, se adelantó hasta el borde del tablado, se despejó la garganta, echó mano de su manuscrito, atado con una hermosa cinta, y procedió a leerlo, poniendo sumo cuidado en la expresión y en la puntuación. Los temas eran los mismos que ya habían sido dilucidados en ocasiones similares, antes que por ellas por sus madres, sus abuelas y sin duda por toda su estirpe, por línea femenina, hasta las cruzadas. Uno era la amistad y otros eran recuerdos del pasado, la religión en la historia,
tierra de ensueño, aventuras de la instrucción, formas de gobierno político comparadas y contrastadas, melancolía, amor filial, anhelos del corazón, etcétera, etcétera. Una característica que prevalecía en estas composiciones era una bien nutrida y mimada melancolía. Otra era el pródigo despilfarro del lenguaje escogido. Otra, una tendencia a traer tiradas por los pelos frases y palabras de especial predilección hasta que las dejaban exhaustas y deshechas de cansancio. Y una peculiaridad que las marcaba conspicuamente y las sellaba era el inveterado e insoportable sermón o moraleja que agitaba el aburrido final de todas y cada una de ellas. Sin importar cuál fuera el asunto, se hacía un desesperado esfuerzo para buscarle las vueltas y presentarlo de manera que pudiera parecer edificante a las almas pías. La insinceridad patente de tales sermones no fue suficiente para desterrar esa moda de las escuelas, y no lo es todavía, y no lo será quizá mientras el mundo se tenga en pie. No hay ni una sola escuela en nuestro país en que las señoritas no se crean obligadas a rematar sus composiciones con una moraleja. Y se puede observar que la moraleja de la muchacha más casquivana y menos religiosa es siempre la más larga y la más inexorablemente piadosa. Pero basta de esto. Las verdades acerca de nosotros mismos dejan siempre mal sabor de boca. Volvamos a los exámenes. La primera composición leída fue una que se titulaba ¿Es esto, pues, la vida? Quizá el lector podrá soportar un trozo. En la senda de la vida, con qué ardientes ilusiones la fantasía juvenil saborea de antemano las fiestas y mundanos placeres. La imaginación trabaja en pintar cuadros color de rosa de alegría. Con los ojos de la fantasía, la frívola esclava de la moda se mira a sí misma entre la deslumbrante concurrencia, siendo el centro de todas las miradas. Su graciosa figura, envuelta en níveas vestiduras, gira entre las parejas de baile, ávidas de placeres. Sus ojos son los más brillantes, su paso es el más ligero de toda la alegre compañía. Y en esas deliciosas naderías, el tiempo rápidamente se desliza y llega la hora soñada de entrar en el elíseo mundo, del cual ella soñó tan dulces sueños. Cuán hechizeramente aparece todo ante su encantada visión. Cada nueva escena supera en hermosura a la anterior, pero al poco tiempo ella ve que bajo este deslumbrante exterior todo es vanidad. Los halagos que en un tiempo encantaron a su alma, ahora le suenan discordes en el oído. El salón de baile ha perdido su encanto. Y con la salud quebrantada y el corazón lleno de amargura, ella se marcha con la convicción de que las satisfacciones terrenales no pueden satisfacer los altos anhelos de su alma. Y así seguía y seguía en el mismo tono. De cuando en cuando, durante la lectura, se elevaba un murmullo de aprobación acompañado de cuchicheos como «¡Qué maravilla! ¡Qué elocuente! ¡Qué verdades!», etc. Y cuando al cabo terminó con una moraleja singularmente aflictiva, los aplausos fueron entusiastas. Luego se puso en pie una jovencita enjuta y melancólica, cuyo rostro tenía la interesante palidez proveniente de píldoras y malas digestiones, y leyó un poema. Bastará, para darnos una idea de él, que copiemos unos cuantos versos. El adiós de una joven de Missouri a Alabama. Alabama, adiós, cuánto te amo, pero por un tiempo debo alejarme de ti. Tristes, tristes pensamientos sobre ti agitan mi corazón y ardientes recuerdos turban mi espíritu. He caminado por tus florecidos bosques, he paseado y leído cerca de Talapoza, he escuchado las bélicas crecientes de Talace y he galanteado cerca del Cosa a la luz de la aurora.
Pero mi corazón, lleno de recuerdos, no me aflige, ni me avergüenza mirar atrás con ojos preñados de lágrimas. No es extraña tierra aquella de donde ahora parto, ni son para extraños los suspiros que he lanzado. Hermosos y míos fueron en este estado los valles que dejo, las cimas que se desvanecen a lo lejos. No tengan vida ni mis ojos, mi corazón y mi tet, cuando, hermosa Alabama, fríos se vuelvan hacia ti. Había allí pocos que supieran lo que significaba tet, pero, no obstante, el poema produjo general satisfacción. Apareció luego una señorita de tez morena, de ojos y pelo negros, que permaneció silenciosa durante un impresionante momento. Tomó una expresión trágica y empezó a leer con pausado tono. Una visión. La noche era negra y tempestuosa. Arriba, en el alto trono, ni una estrella brillaba, pero los cavernosos sonidos del pesado trueno vibraban constantemente en nuestros oídos. Mientras tanto, el terrífico rayo se revelaba en las nebulosas cámaras de los cielos, pareciendo desdeñar el poder ejercido sobre sus terrores por el ilustre Franklin. Incluso los turbulentos vientos salían de sus místicas casas y soplaban furiosos como si quisieran acrecentar la brutalidad de la escena. En ese tiempo tan oscuro, tan melancólico, mi espíritu anheló humana simpatía. Pero en vez de eso, carísimo amigo, mi consejero, mi aliento y guía, mi alegría tórnase aflicción. Mi segundo arrobamiento es alegría. Ven aquí a mi lado. Se movía con la ligereza de aquellos seres dibujados en los soleados caminos de un Edén de fantasía por los románticos y las jóvenes, como una reina de la belleza no adornada, salvada por su propia belleza trascendente. Tan suave era su paso que no producía el más leve ruido, y si no fuera por la mágica emoción impartida por su toque genial, se hubiera deslizado y desaparecido a lo lejos como otras no intrusas beldades, sin ser notada, sin ser solicitada. Una extraña melancolía permanecía en sus rasgos, como las frías lágrimas sobre las vestiduras de diciembre, en tanto que señalaba hacia los elementos contendientes a lo lejos y me convidaba a contemplar a los dos seres presentes. Esta pesadilla ocupaba unas 10 páginas manuscritas que terminaban con una moraleja, tan destructiva de toda esperanza para los que no pertenecieran a la secta presbiteriana, que se llevó el primer premio. Esta composición fue considerada como el trabajo más meritorio de la velada. El alcalde, al entregar el premio a la autora, pronunció un caluroso discurso, en el cual dijo que aquello era con mucho el más elocuente discurso que jamás había oído y que el propio Daniel Webster se hubiera sentido orgulloso de él. Entre paréntesis, cabe notar que el número de composiciones en las que las palabras bello o hermoso se usaban y aquellas en las cuales se hacía referencia a la experiencia humana como a una página de la vida estuvo muy por encima de lo que debiera ser normal. Después el maestro, ablandado ya casi hasta el límite de lo genial, hizo a un lado su butaca, volvió la espalda al auditorio y empezó a dibujar en el pizarrón el mapa de América para los ejercicios de la clase de geografía. Pero su mano insegura hizo de aquello un berenjenal y un rumor de apagadas risas corrió por todo el público. Se dio cuenta de lo que sucedía y se puso a enmendarlo. Pasó el borrador por algunas líneas y las trazó de nuevo, pero lo único que logró fue que le salieran más torcidas que antes y las risitas se hicieron más notables. Puso ahora toda su atención en la tarea, resuelto a no dejarse achicar por aquel regocijo. Sentía que todas las miradas estaban fijas en él. Creyó que ya había triunfado y, sin embargo, las risitas continuaban. Incluso aumentaron manifiestamente.
y había buena razón para ello. Por encima de su cabeza, en el techo, había una trampa que daba a una buhardilla. Por ella apareció un gato suspendido de una cuerda atada a su cuerpo. Tenía un trapo atado a la cabeza para evitar que maullara. Conforme descendía lentamente, se curvó hacia arriba y arañó la cuerda. Después se curvó hacia abajo, dando zarpazos al aire intangible. Las risitas crecían más y más. El gato ya estaba a menos de 1/4 de la cabeza del absorto maestro. Bajó más y más y hundió las uñas en la peluca. Se asió de ella y de pronto tiraron de él hacia arriba con el trofeo en las garras. ¡Cómo lanzó fulgores la calva del maestro! Como que el hijo del pintor se la había dorado. Aquello hizo que terminara la reunión. Los muchachos estaban vengados. Habían comenzado las vacaciones. Nota: las pretendidas composiciones citadas más arriba están tomadas sin cambios de un volumen titulado Prosa y Poesía por una dama del oeste, y están hechas exactamente según el molde de las que se estilan en los colegios de niñas. De aquí que sean mejores ejemplos que cualesquiera otros que hubiésemos podido inventar. Capítulo 23. Durante las vacaciones, Tom ingresó en la nueva orden de los adalides del antialcoholismo, atraído por el carácter vistoso de sus insignias y emblemas. Hizo promesa de no fumar, de no mascar tabaco y de no blasfemar mientras perteneciera a la orden. Hizo luego un descubrimiento, a saber, que comprometerse a no hacer una cosa es el medio más seguro del mundo para que uno desee hacerla. Tom se sintió de inmediato atormentado por el deseo de beber y de blasfemar. Y este deseo se hizo tan irresistible que solo la esperanza de que se ofreciera ocasión para exhibirse luciendo la banda roja lo contuvo para que no abandonase la orden. Se acercaba el Día de la Independencia, pero pronto dejó de pensar en eso. Dejó de pensar en eso cuando todavía no cumplía 48 horas de arrastrar el grillete y fijó sus esperanzas en el anciano juez de paz Fraser, quien parecía estar enfermo de muerte y al que se le harían grandes funerales públicos debido a lo encumbrado de su posición. Durante 3 días, Tom estuvo preocupadísimo por la enfermedad del juez y a cada rato pedía noticias de su estado. A veces subían tanto sus esperanzas, tan altas estaban, que llegaba a sacar sus insignias y a ensayar frente al espejo. Pero la salud del juez fluctuaba de un modo que desanimaba. Al cabo fue declarado fuera de peligro y luego en convalecencia. Tom estaba indignado. Sintió como si se le hubiese hecho una ofensa personal. Presentó al punto su dimisión y aquella misma noche el juez sufrió una recaída y murió. Tom resolvió que jamás volvería a confiar en un hombre como aquel. El entierro fue estupendo. Los adalides desfilaron con un estilo calculado para matar de envidia al renunciante. Sin embargo, Tom era libre de nuevo, y eso ya era algo. Ya podía maldecir y beber. Pero con gran sorpresa suya se encontró con que no tenía ganas de hacer ninguna de las dos cosas. El simple hecho de que podía hacerlo le apagó el deseo y privó de su encanto a aquellos placeres. Tom también empezó a darse cuenta de que las anheladas vacaciones empezaban a deslizarse aburridas. Intentó escribir un diario, pero como nada sucedió durante 3 días, abandonó la idea.
En eso llegó al pueblo la primera orquesta de negros y causó sensación. Tom y Joe Harper organizaron una banda de ejecutantes y durante un par de días fueron felices. Incluso el glorioso 4 de julio fue en cierto sentido un fracaso, porque llovió mucho. En consecuencia, no hubo procesión cívica y el hombre más grande del mundo, según se imaginaba Tom, el señor Benton, un senador auténtico de los Estados Unidos, resultó un abrumador desencanto, porque no tenía 10 varas de estatura. Llegó luego un circo. Los muchachos jugaron al circo durante los 3 días siguientes en tiendas hechas de retazos de esteras viejas. Precio de entrada, 3 alfileres los chicos y 2 las chicas. Y luego se olvidaron del circo. Llegaron un frenólogo y un magnetizador y se volvieron a ir, dejando al pueblo más aburrido que nunca. Hubo algunas fiestas de muchachos y muchachas, pero fueron pocas y tan plácidas que solo sirvieron para hacer los penosos intervalos entre ellas aún más penosos. Becky Thatcher se había ido a su casa de Constantinopla para pasar las vacaciones con sus padres, de manera que en ninguna parte le quedaba a la vida una faceta brillante. El terrible secreto del asesinato era una crónica agonía. Era un verdadero cáncer por la persistencia y el sufrimiento. Luego llegó el sarampión. Durante 2 largas semanas estuvo Tom prisionero, muerto para el mundo y sus acontecimientos. Estaba muy enfermo. Nada le interesaba. Cuando al fin pudo tenerse en pie y empezó, débil y decaído, a vagar por el pueblo, había ocurrido una melancólica mudanza en todo y en todas las criaturas. Había habido un despertar religioso y todo el mundo se había dedicado a la devoción religiosa. Tom recorrió el pueblo, esperando contra toda esperanza llegar a ver una bendita cara pecadora, pero no le salieron al paso sino desengaños. Halló a Joe Harper estudiando la Biblia y volvió la espalda alejándose de tan desconsolador espectáculo. Buscó a Ben Rogers y lo encontró visitando a los pobres con una cesta de folletos devotos. Logró dar con Jim Hollins, el cual le llamó la atención sobre la preciosa bendición del sarampión para que considerara su enfermedad como un aviso de lo alto. Cada compañero que encontraba añadía una tonelada más a su depresión, y cuando al fin, ya desesperado, buscó refugio en el seno de Huckleberry Finn, y éste lo recibió con una cita bíblica, el corazón se le fue a los pies, y fue arrastrándose a su casa y se metió en cama, convencido de que solo él, entre todo el pueblo, estaba perdido para siempre jamás. Y aquella noche sobrevino una terrorífica tempestad, con lluvia, terribles truenos y segadores y continuos relámpagos. Se tapó la cabeza con las cobijas y esperó, con horrible ansiedad, su fin, porque no dudaba ni por un momento que aquella horrible varaunda era por él. Creía que había abusado de la benevolencia divina más allá de lo tolerable y que ese era el resultado. Debiera haberle parecido un despilfarro de pompa y municiones matar a un mosquito con una batería de artillería, pero no le parecía incongruente que se montase una tempestad tan costosa como aquella con el único fin de soplar, arrancándolo del suelo a un pobrecillo insecto como él. Poco a poco la tempestad cedió y fue aminorando sin conseguir su objeto. El primer impulso del muchacho fue de gratitud y de propósitos de enmienda. El segundo, esperar, porque quizás no hubiera otras tormentas. Al día siguiente volvió el médico. Tom había sufrido una recaída. Las 3 semanas que permaneció acostado le parecieron una eternidad. Cuando al cabo se levantó y pudo salir de casa,
No sabía si debía agradecerlo, recordando la soledad que lo rodeaba, sin amigos y abandonado de todos. Echó a andar por las calles del pueblo, taciturno e indiferente, y topó con Jim Hollins, actuando de juez ante un jurado infantil que estaba juzgando a un gato, acusado de asesinato en presencia de su víctima, un pájaro. Encontró a Joe Harper y a Huck Finn retirados en un callejón, comiéndose un melón robado. Pobres muchachos, ellos también, como Tom, habían sufrido una recaída. Capítulo 24. Al cabo se disipó la soñolienta atmósfera que pesaba sobre el pueblo y éste despertó con entusiasmo. En el tribunal se iba a substanciar el proceso por asesinato, y esto llegó a ser el tópico absorbente de todas las conversaciones. Tom no podía subtraerse a él. Cada alusión que se hacía al crimen le producía un escalofrío, porque su conciencia acusadora y sus temores casi lo persuadían de que todas esas alusiones eran como anzuelos que se le echaban. No veía cómo se pudiera sospechar que él supiera algo tocante al asesinato, pero a pesar de ello no podía sentirse tranquilo en medio de todo ese chismorreo y comentarios. Todo esto lo hacía vivir en un continuo estremecimiento. Se llevó a Huck a un lugar apartado para hablar acerca del asunto. Sería un alivio dejar libre a la lengua durante un rato y compartir la carga de cuidados con un compañero de infortunios. Además, quería estar seguro de que Huck no había cometido alguna indiscreción. «Huck, ¿has hablado con alguno de aquello?» «¿De qué?» «¿Ya sabes de qué?» «Ah, por supuesto que no». «¿Ni una palabra?» «Ni una sola palabra, lo juro». «¿Por qué me lo preguntas?» «Pues porque tenía miedo». «Vamos, Tom Sawyer, no estaríamos vivos 2 días si eso se descubriera. Bien lo sabes tú». Tom se sintió más seguro y tranquilo. Después de una pausa dijo: «Huck, nadie conseguiría hacer que lo dijeras, ¿verdad?» ¿Hacer que lo dijera? Si yo quisiera que aquel mulato me estrangulara, podrían hacérmelo decir. No tendrían otro camino. Entonces está bien. Me parece que estaremos seguros mientras no abramos el pico. Pero de todas maneras jurémoslo de nuevo. Es más seguro. De acuerdo, Tom. Y juraron de nuevo con gran solemnidad y aparato. ¿Qué se dice por allí, Huck? He oído muchísimas cosas. ¿Qué se dice? Pues nada más que Muff Potter y Muff Potter todo el tiempo. Me hace estar siempre sudando, de modo que iré y me esconderé por allí. Pues lo mismo me sucede a mí, Huck. Me parece que a ese le dan el pasaporte. ¿No te da lástima de él algunas veces? Casi siempre, Tom. No vale nada, pero también es cierto que a nadie le hizo daño jamás. Lo único que hacía era pescar un poco para ganar algún dinero y emborracharse, y andar de aquí para allá. Pero, señor, todos haraganeamos un poco. Al menos muchos de nosotros, predicadores y gente así. Pero tenía cosas buenas. Una vez me dio medio pescado, aunque no había bastante para 2. Y muchas veces fue bueno conmigo, y me echaba una mano cuando yo no andaba de suerte. Bueno, pues a mí me componía mis papalotes, Huck, y me ataba los anzuelos al cordel. Si pudiéramos sacarlo de allí. Bah, no podríamos sacarlo, Tom. Y además, ¿de qué serviría? Lo volverían a agarrar de inmediato. Sí, eso sucedería. Pero no puedo soportarlos cuando hablan de él como del demonio, cuando no fue él quien hizo aquello. Lo mismo me pasa a mí, Tom. Cuando les oigo decir que es el más sanguinario villano de esta tierra,
y que por qué no lo han colgado antes. Sí, siempre están diciendo eso. Yo he oído decir que si lo dejaran en libertad, lo lincharían. Ya lo creo que sí. Los muchachos hablaron mucho, pero ello les trajo poca tranquilidad. Al atardecer se encontraron dando vueltas en la vecindad de la solitaria cárcel, acaso con una indefinida esperanza de que algo ocurriera que resolviera sus dificultades. Pero nada sucedió. No parecía haber ángeles o hadas interesados en aquel desventurado preso. Los muchachos hicieron lo que en otras ocasiones habían hecho. Se acercaron a la reja de la celda y le dieron a Potter tabaco y fósforos. Estaba en la planta baja y no tenía guardián. La gratitud del preso por los regalos de los muchachos hacía que a estos les remordiera la conciencia, pero en esta ocasión más dolorosamente que nunca. Se sintieron cobardes y traicioneros hasta el último grado cuando Potter les dijo: «Han sido muy buenos conmigo, muchachos, mejores que nadie en el pueblo. Yo no olvido. Muchas veces me digo a mí mismo: yo les componía sus papalotes y sus cosas a todos los chicos, y les enseñaba buenos sitios para pescar, y era amigo de ellos, y ahora todos han olvidado al pobre Muff, que está en apuros. Todos menos Tom y Huck. Ellos no me olvidan, digo yo, ni yo los olvido a ellos. Bueno, muchachos, yo hice aquella cosa horrible, porque estaba loco y borracho, y solo así lo puedo comprender. Y ahora me colgarán por ello y harán bien. Está bien, y es lo mejor además. Así lo espero. Bueno, no hablemos de eso. No quiero hacerlos sufrir porque son amigos míos, pero lo que quiero decir es que jamás se emborrachen ustedes, y así nunca se verán aquí. Échense un poco a un lado para verlos mejor. Así está bien. Es un alivio ver caras de amigos cuando se está en tan tremenda dificultad y nadie viene aquí si no son ustedes. Caras de buenos amigos, de buenos amigos. Súbanse uno en la espalda del otro para que pueda tocarlos. Así está bien. Dame la mano. La tuya cabe por la reja, pero la mía no. Son manos pequeñas y débiles, pero ayudaron mucho a Muff Potter, y lo ayudarían más aún si pudieran. Después de esta visita, Tom se fue a su casa tristísimo, y aquella noche sus sueños fueron una sucesión de horrores. El siguiente día y el otro rondó por las cercanías de la sala del tribunal, atraído por el irresistible impulso de entrar, pero conteniéndose para permanecer afuera. A Huck le ocurrió lo mismo. Se esquivaban mutuamente con gran cuidado. Ambos se alejaban de cuando en cuando, pero los obligaba a regresar pronto la misma trágica fascinación. Tom aguzaba el oído cuando algún ocioso salía de la sala, pero invariablemente oía malas noticias. El cerco se estrechaba más y más, implacablemente, en torno del pobre Potter. Al final del segundo día, la conversación del pueblo era que la declaración de Joe el Indio se mantenía firme e inconmovible, y que no cabía la menor duda respecto de cuál sería el veredicto del jurado. Tom permaneció hasta muy tarde fuera de su casa, y luego entró a acostarse por la ventana. Se encontraba en un terrible estado de excitación. Transcurrieron horas antes de que pudiera dormirse. A la mañana siguiente, todo el pueblo acudió a la casa del tribunal, porque este era el día decisivo. Ambos sexos estaban representados por igual en el compacto auditorio. Luego de una larga espera, entró el jurado y ocupó sus puestos poco después. Potter, pálido y huraño, tímido e inerte, fue introducido sujeto con cadenas y sentado donde todos los ojos curiosos pudieran verlo. No menos conspicuo aparecía Joe el Indio, impasible como siempre. Hubo otra pausa de espera,
y llegó el juez, y el sheriff declaró abierta la sesión. Siguieron los acostumbrados cuchicheos entre los abogados y el manipuleo de papeles. Estos detalles y las pausas que los acompañaban iban formando una atmósfera tan impresionante como fascinadora. Llamaron a un testigo, el cual declaró que había encontrado a Muff Potter lavándose en el arroyo en las primeras horas de la madrugada, el día en que el crimen fue descubierto, y que inmediatamente se alejó tratando de ocultarse. Después de algunas otras preguntas, el fiscal dijo: «Puede interrogarle la defensa». El prisionero levantó los ojos durante unos momentos, pero los volvió a bajar cuando dijo el defensor: «No tengo nada que preguntarle». El siguiente testigo declaró sobre el hallazgo de la navaja al lado del cadáver. El fiscal dijo: «Puede interrogarle la defensa». «No tengo nada que preguntarle», respondió el abogado de Potter. Un tercer testigo juró que a menudo había visto la navaja en poder de Potter. «Puede interrogarle la defensa». El abogado defensor se abstuvo de nuevo de interrogarlo. En los ojos del público empezó a traslucirse el enojo. ¿Acaso el abogado se proponía tirar por la ventana la vida de su cliente sin hacer ningún esfuerzo por salvarlo? Varios testigos declararon sobre el culpable comportamiento de Potter cuando éste fue conducido al lugar del crimen. Todos abandonaron el estrado sin ser interrogados por la defensa. Los detalles todos, abrumadores para el acusado, de lo que ocurrió en el cementerio aquella mañana, que todos recordaban también, fueron relatados ante el tribunal por testigos fidedignos, pero ninguno de ellos fue interrogado por el abogado de Potter. La perplejidad y el disgusto del público se expresaron en fuertes murmullos y provocaron una reprimenda del juez. El fiscal dijo entonces: «Bajo el juramento de ciudadanos cuya mera palabra está por encima de toda sospecha, hemos probado, por encima de toda duda, que el autor de este horrible crimen es el desdichado prisionero que está en el banquillo de los acusados. No tengo nada más que añadir». El pobre Potter exhaló un sollozo, se tapó la cara con las manos y balanceó suavemente el cuerpo, en tanto que un angustioso silencio reinó en toda la sala. Muchos hombres estaban conmovidos y la compasión de muchas mujeres se exteriorizaba en lágrimas. El abogado defensor se puso en pie y dijo: «En mis primeras indicaciones, al abrirse este juicio, dejé entrever mi propósito de probar que mi defendido había realizado ese terrible acto bajo la influencia ciega e irresponsable de un delirio producido por el alcohol. Ahora es otra mi intención. No alegaré ya esa circunstancia», añadió luego dirigiéndose al alguacil: «que comparezca Tom Sawyer». La perplejidad y el asombro se pintaron en todas las caras sin exceptuar la de Potter. Todas las miradas, con curioso interés, se fijaron en Tom cuando se levantó y fue a ocupar su puesto en la plataforma. Parecía fuera de sí, pues estaba terriblemente asustado. Se le tomó juramento. «Thomas Sawyer, ¿dónde estaba usted el 17 de junio, más o menos a las 12 de la noche?» Tom le echó una mirada al rostro de Joe el indio y se le trabó la lengua. Todos escuchaban sin respirar, pero las palabras se negaban a salir. Sin embargo, pasados unos momentos, el muchacho recobró un poco de sus fuerzas y se las arregló para poner suficientes en su voz para que parte del auditorio pudiese oír. «En el cementerio». «Un poquito más fuerte, por favor. No tengas miedo. Dices que estabas en el cementerio». Una desdeñosa sonrisa se dibujó en los labios de Joe el indio. «¿Estabas en algún lugar próximo a la sepultura de Williams?» «Sí, señor». «Habla un poco más fuerte. ¿A qué distancia estabas?» «Tan cerca como estoy de usted». «¿Estabas escondido o no?» «Estaba escondido». «¿Dónde?»
detrás de los olmos que hay junto a la sepultura. Por Joe el indio pasó un imperceptible sobresalto. ¿Estaba alguien contigo? Sí, señor. Fui allí con... Espera un momento. No importa ahora mencionar el nombre de tu acompañante. En el momento oportuno comparecerá también. ¿Llevaron ustedes al cementerio alguna cosa? Tom vaciló y pareció abochornado. Habla, muchacho, no tengas miedo. La verdad siempre es respetable. ¿Qué llevabas al cementerio? Pues nada más que un gato muerto. Se oyeron contenidas risas a las que el tribunal pronto puso término. Presentaré a su tiempo el esqueleto del gato. Ahora, muchacho, cuéntanos todo lo que ocurrió. Dilo a tu manera. No ocultes nada y no tengas miedo. Tom empezó, vacilante al principio, pero a medida que se adentraba en el tema, las palabras fluían con más y más soltura. En un momento no se escuchó ya en la sala sino su voz. Todos los ojos estaban fijos en él, con las bocas abiertas y la respiración contenida. El auditorio estaba pendiente de sus palabras, sin darse cuenta del transcurso del tiempo, arrebatado por la trágica fascinación del relato. Y la tensión de las emociones reprimidas llegó a su clímax cuando el muchacho dijo: y cuando el doctor enarboló el tablón y Muff Potter cayó al suelo, Joe el indio saltó con la navaja y... ¡zas! Veloz como una centella, el mulato se lanzó hacia la ventana, se abrió camino entre quienes pretendían detenerlo y desapareció.